En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Siglo XX Cambalache. La segunda mitad del siglo XX acelera el ritmo de eventos y transformaciones. La política mundial es como un tablero de ajedrez con jugadores que amenazan con dejar el partido. Las guerras son cada vez más resistidas. Los movimientos estudiantiles e intelectuales se manifiestan en contra y exigen cambios. Hoy aprovecha la oportunidad para dar al pueblo de Cuba. Pero también es un periodo de nuevos paradigmas, de grandes avances científicos, de aperturas y transformaciones profundas. Una época de explosiones artísticas y de conquistas de derechos. Vamos a seguir explorando este siglo XX para entender el momento en el que vivimos. Hoy, siglo XX, ¿qué herencias recibimos? Hemos explorado el siglo XX desde distintas perspectivas, deteniéndonos en acontecimientos culturales, en sucesos históricos, en movimientos, en figuras emblemáticas. Pero nos preguntamos también qué herencias recibimos durante el siglo XX. No podemos cerrar la semana sin asomarnos al fin de siglo, a la década de los 90, una década convulsionada y difícil en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. En enero de 1989 se produce un suceso que marca un punto de inflexión en la historia mundial, la caída del muro de Berlín. Ese muro representó durante décadas la separación entre sociedades capitalistas y sociedades que vivían en regímenes comunistas. Su caída significó la disolución de unas fronteras y el advenimiento de la globalización. Globalización y neoliberalismo son dos conceptos que se propagaron juntos en los años 90. ¿Qué significan? ¿De qué manera transforman el escenario político y económico en nuestro país? Maga. El neoliberalismo actualiza los conceptos del liberalismo aplicados a principios de siglo. Este modelo económico, político y social sostiene que la producción se organiza a través del libre mercado, la actividad de las empresas privadas. El Estado no interviene en la economía diciendo qué producir, cuánto ni a qué precios. Les propongo que hagamos un juego de rol, simplemente para que vean cómo se fijan los precios y cuál es el rol del Estado. Conceptos base que se arrastran al sistema neoliberal. En este momento yo adopto el rol del Estado. Perfecto, y yo paso a ser el gerente de una empresa privada que vende medias. Empiezo yo. Gracias, Ernesto. A ver, ahora me tengo que luquear. Ahí va. Buen día, acabo de abrir la firma Multimedias Luca y es mi primer emprendimiento. ¿Todo bien? Sí, lo sé porque soy el Estado y cuento con la documentación que lo habilita a usted. Muy bien. A ver, tengo soquetes, medias escolares, medias deportivas y estoy viendo qué precio les pongo todavía.
Mire, estamos bajo un sistema liberal. El precio lo pone usted, el empresario. Genial. A ver, yo lo que pensé es así. En la fábrica tengo un costo de producción, así que para fijar los precios aplico ese gasto y le agrego una utilidad, es decir, mi ganancia. O sea, ¿puedo ponerle el precio que quiera? Cuidado, empresario Luca. Recuerde que el precio de los productos los regula el mercado. Perdón, a ver, ¿y cómo me entero lo que regula el mercado entonces? Más allá de la ganancia que usted quiera obtener, el precio final de un producto tiene que ajustarse a la oferta y la demanda. Cuanto más baja el precio, más aumenta la demanda. Además, recuerde que, en definitiva, el precio final lo pone el consumidor. Solo paga lo que considera justo. En ese sentido estoy más tranquilo entonces. A ver, por suerte el soquete deportivo se vende muchísimo, tiene una demanda increíble, así que voy a poder bajar el precio un poquitito quizá. O sea, tengo todo tipo de productos. Ahí está, acomoda un poco sus cosas. Pará. Acomoda un poco que lo espero. Me cayeron un par. Medias limpias vende, ¿no? Ajá. Pero estas son de mi hijo. Lo que pasó es que... Ahí te quedó otra. Bueno, y le decía, no se olvide que en el mercado siempre hay competencia. Otros venden lo mismo que usted. Así que estime un precio razonable para que el consumidor elija sus productos, sus medias. A ver, perdón, Estado. ¿Y usted no se mete en el precio que yo determino, no? No puedo, señor. El Estado no puede intervenir en la economía estableciendo precios máximos ni mínimos. Ok, entonces usted no interviene en nada. En nada no. Puedo intervenir en los precios de manera indirecta. ¿Sabe cómo lo hago? Si deseo que se consuma menos de un bien en concreto, puedo aplicar impuestos. En otras ocasiones, si lo que busco es aumentar la demanda de un bien, puedo subvencionar esa industria. ¿Comprendieron? Este es el mecanismo de la oferta y la demanda que comenzó aplicándose en un sistema liberal. Pero vayamos ahora específicamente a estudiar el sistema neoliberal, ¿o no? Así es, en Argentina, en Chile y otros países de Latinoamérica, el neoliberalismo llegó de la mano de regímenes militares. En Argentina, en particular, a mediados de los 70, con el proceso de reorganización nacional. A grandes rasgos, este modelo planteaba un rumbo: especializarse en bienes primarios, terminar con la protección de la industria y abrir la economía. Es decir, abrir la importación a productos manufacturados y además el neoliberalismo considera al Estado como la fuente de todos los males. El Estado intervencionista debe dejar de existir a favor de la regulación natural de los mercados. Entonces ahora sí, entendamos de qué manera el mundo y nuestro país pasaron a moverse en las arenas del neoliberalismo. Me voy a mi casa que mi esposa me está llamando, ¿ok? ¿En qué consisten las políticas neoliberales? Recordemos que el estado de bienestar era un modelo de pensamiento político que otorgaba al Estado funciones sociales para beneficio de toda la sociedad. Los países capitalistas aplican este modelo hasta la década del 70, un Estado que interviene en la política económica y social en los países capitalistas. Pero comenzando la década, se hacen sentir ciertos efectos negativos. Uno de ellos es el crecimiento de la globalización. Los líderes de potencias como Estados Unidos e Inglaterra viven como una amenaza el fortalecimiento de otros mercados donde la industrialización se logra con costos de producción más bajos. Además, también en los 70 se produce un brusco ascenso del precio del petróleo, que se traduce en una crisis para las empresas que dependen del petróleo en su producción. Por otro lado, crecía a grandes pasos el aumento de la esperanza de vida, junto con el descenso generalizado de la natalidad. Esto provocaba un desajuste en el sistema de pensiones. Estas son algunas de las causas que llevaron a que las políticas neoliberales fueran aplicadas en los 80 por Ronald Reagan en Estados Unidos y por Margaret Thatcher en Gran Bretaña.
Recordemos que en la década de 1970 entran en auge los conceptos de la escuela monetarista o escuela de Chicago. Como una expresión de la economía dominante, considera que las políticas económicas no deben adaptarse a las particularidades de cada país, sino que existe una única línea universalmente válida. Se creaban las bases para un mundo globalizado, donde se multiplicaban las relaciones entre los países. Donde cada vez se está más cerca por el desarrollo de las comunicaciones y del transporte. Pero también en el cual, en muchos países del continente, se adoptaron medidas similares impulsadas por organismos internacionales, como fueron las conclusiones a las que llegaron en el Consenso de Washington, reunido en 1989. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, además de funcionarios y académicos de las principales economías occidentales, determinaron las pautas económicas y sociales que debían seguir todos los países endeudados de Latinoamérica. Aseguraron que solo ayudarían con crédito a los países de las periferias en la medida que aplicaran durísimas políticas de ajuste. Debían terminar con la expansión del Estado, desprenderse de las empresas estatales, facilitar la instalación de empresas extranjeras y reducir el déficit fiscal. Pero, ¿cuál es la concepción más fuerte de los neoliberales? El Estado es el problema. Consideran que es incapaz de gestionar, que es ineficiente para regular la economía, la educación, las comunicaciones y le adjudican solo algunas funciones: garantizar la seguridad, administrar la justicia, realizar obras de infraestructura y proteger la propiedad privada. Las políticas neoliberales solo confían en el rumbo trazado por los empresarios y en el equilibrio natural que fija el mercado. Consideran que los precios de los productos y los salarios deben moverse libremente sin ningún tipo de regulación externa. Sostienen que los servicios públicos deben pasar a manos privadas. Con la privatización lograrían reducir el gasto público y derivar recursos al pago de la deuda externa contraída por cada país. Establecieron también la necesidad de un crecimiento hacia afuera, es decir, los países endeudados debían especializarse en aquello que son eficientes y ubicar sus productos en mercados internacionales. De Argentina, por ejemplo, se espera el desarrollo de un modelo agroexportador para la exportación y que además abra sus fronteras a la importación industrial, anulando así cualquier posibilidad de industrialización local. En Argentina, este modelo se concreta con el presidente Carlos Saúl Menem, elegido en 1989 y en funciones hasta 1999. Menem transformó sustancialmente la organización política y social de nuestro país a través de una reforma constitucional en el año 1994. La privatización de empresas emblemáticas como el correo, los teléfonos, los ferrocarriles, YPF. El endeudamiento del país en organismos internacionales como el FMI. La flexibilización de las leyes laborales con el retroceso en conquistas históricas de los obreros en nuestro país. Menem convenció a la población de las bondades del neoliberalismo y que la solución para mejorar la economía nacional sería achicar el Estado. Así nuestro país se fue despojando de todas las empresas estatales a manos de capitales privados. La empresa petrolera YPF, los trenes, el gas, la Flota Nacional de Aviación. Pero también trajo aparejado el abandono presupuestario destinado a la educación y a la salud pública. A simple vista, el país se modernizó, mejoraron los servicios, progresaron las comunicaciones y se logró la estabilidad de la moneda. Pero todo llegó a cambio de triplicar la deuda externa. Los postulados del Consenso de Washington y las políticas neoliberales no lograron los resultados anunciados. La distribución de la riqueza no llegó a los más necesitados y se agravaron las diferencias sociales. Argentina, como otros países de Latinoamérica, se volvió más desigual todavía, y el escenario que dejaron estas políticas fueron de unos niveles de pobreza y desigualdad altísimos. Hoy, 20 años después, podemos dar cuenta de los enormes esfuerzos que hemos hecho y que todavía tenemos que hacer para crecer y consolidar una sociedad cada vez más igualitaria.
Como hemos visto a lo largo del siglo XX, el mundo atraviesa fuertes transformaciones y a mediados del siglo se instauran nuevas políticas económicas y sociales para rearmarse tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Las grandes potencias lideran el resto del mundo imponiendo rumbos. Y desde otra perspectiva, los pensadores analizan con sentido crítico esos cambios. La prensa, historiadores, politólogos, filósofos. Pero también quienes logran sintetizar grandes ideas en mensajes breves son los humoristas. ¿Saben ustedes quién es Mafalda? Una niña más argentina que, bueno, el propio dulce de leche, ¿o no? El humorista Quino la creó en 1964 para contar a través de sus ojos las contradicciones del mundo, las hostilidades de sociedades ajenas y propias. Para reflexionar sobre el mundo que tenemos y el que queremos, sobre la responsabilidad de cada uno en la realidad que vivimos, para mirarnos a nosotros mismos. Pero, vuelvo a preguntar, ¿qué saben de Mafalda? Los escuchamos. Soy Augusto Bringas-Cherry, vivo en Esperanza Santa Fe y voy a la escuela normal número 30. Bueno, me llamo Lana Sendra, vivo en Río Negro, en Viedma, y voy a la escuela Instituto Modelo Viedma. Hola, me llamo Bianca Delfina Ludovico, voy a la escuela de Villalía número 13. ¿Quién es Mafalda? ¿Pueden describirla? Mafalda es una chica, un personaje de una historieta creada por Quino. Mafalda es una caricatura. Sí, Mafalda es la protagonista de las historietas del humorista y escritor Quino. Es divertida. Y es una nenita, bueno, liberal, casi siempre feminista. Y bueno, a mí me gustan sus ideas. Mafalda es, ¿cómo decirlo? Una niña muy curiosa, muy graciosa también, y tiene una amplia visión del mundo, una gran imaginación para esa tan corta edad. ¿Creen ustedes que Mafalda realmente existió? No creo. Y no sé si Quino se basó exactamente en una persona, pero yo creo de que hay bastantes chicos y chicas que piensan igual que ella. Entonces es como que no está basado en alguien, pero es algo así. No, Mafalda no existió, pero Quino dijo una vez que se había basado en su abuela para crearla, ya que sus personalidades eran muy parecidas. ¿Por qué creen que esta niña de historieta se hizo tan famosa? Y por su personalidad. Por hacer reír a la gente, por su característica y eso. Yo creo que Mafalda se hizo famosa por su personalidad de gusto, ya que ella peleaba porque decía mucho que quería la paz mundial, que quería que se parara el racismo, quería más derechos para los niños. Eso es muy raro de ver siendo tan chiquita, pero ella quería eso. Antes de avanzar, recordaremos a los personajes de esta tira. Al comienzo, solo incluía a Mafalda y a sus padres. Pero a los pocos meses aparecen los amigos de Mafalda, Felipe, Manolito y Susanita. Y este elenco crece cuando en 1968 Quino incorpora a Guille, el hermanito de Mafalda, a Miguelito y tiempo después a Libertad, la amiguita más contestataria y con un razonamiento a la par de Mafalda. Un pensamiento elevado. ¿Quieren conocerlos en detalle? Mafalda es una nena de 6 años que, más allá de hacer preguntas incómodas, se convierte en una nena reflexiva y sensata. Nacida en 1964, ama a los Beatles, la democracia, los derechos de los niños, la paz y expresa abiertamente su odio a la sopa, a la guerra y a las armas. Mafalda, te banco, a mí tampoco me gusta la sopa. Sus mejores amigos son Susanita, que sueña con casarse y tener hijos, y Felipe, quien rechaza las obligaciones, solo quiere jugar. Manolito es hijo de inmigrantes españoles y trabaja en el almacén de su papá. Libertad lo dice todo con su nombre. Es la amiguita comprometida con la actualidad. Ama la cultura, la revolución y odia a las personas complicadas. Miguelito es el más pequeño del grupo.
Sigue Guille, que es el hermano menor de Mafalda, y finalmente están su papá y su mamá. Una pareja a la que le suceden algunas cosas que le alteran los nervios. El costo de vida, lograr llegar a fin de mes y muchos de los comentarios que hace Mafalda. ¿Por qué? Porque Mafalda es una pequeña cuyas voces interpelaron e interpelan a los y las adultas, no solo de nuestro país, sino del mundo. Su fama trascendió su tiempo y las fronteras de nuestro país. Hoy sigue siendo conocida y leída por niños, jóvenes, adultos y todo tipo de gente de distintas, tanto geografías como realidades como edades. Es para todos Mafalda. Mafalda sigue vigente, está entre nosotros y seguirá ofreciendo su particular modo de decir para que peleemos por un mundo distinto, más justo. Pero nos falta el personaje principal en esta historia. Y por supuesto, en la mente de Mafalda está Quino, su creador. Quino, así firmaba uno de los grandes humoristas del siglo XX. Su nombre era Joaquín Salvador Lavado Tejón. Hijo de españoles, nació en Mendoza en 1932 en una familia de artistas. Su tío, Joaquín Tejón, sí, con su mismo nombre, era un reconocido pintor y diseñador gráfico, quien le hizo amar su futura profesión. Estudió Bellas Artes, pero a los pocos años descubrió que su verdadera vocación era ser dibujante de historietas y el humor. A los 18 años, su meta profesional lo llevó a Buenos Aires. Y 3 años después estaría publicando sus dibujos, el puntapié inicial para comenzar una trayectoria en diarios y revistas de América Latina y hasta de Europa. En 1963 aparece su primer libro de humor, Mundo Quino, una recopilación de dibujos de humor gráfico sin palabra, chistes mudos. Y él maneja una lógica del absurdo. Todos esos chistes, para llamarlo de alguna forma, tienen una lógica, pero es la lógica infantil, a la que los adultos casi no nos animamos. Quino no tiene ningún problema en viajar a la infancia cuando se le da la gana, y lo hace de manera magistral. Este ejemplo es perfecto para ese razonamiento infantil, la lógica del absurdo. La gallina ha pasado por una pared donde está una fotografía de un jugador de fútbol. El jugador de fútbol tiene entre sus piernas una pelota. La lógica de la gallina es que alguien que tenga algo entre sus piernas la está calentando para tener un pollito. Él, como tiene una pelota, se imagina que de la pelota va a salir un jugador chiquitito. La gallina se imagina. Quino se puso en la mente de la gallina, no de un espectador cualquiera. Y esa lógica, ¿quiénes la tienen? Los grandes artistas, los niños o Quino. Y para aquel entonces también se presenta en Agens Publicidad, una agencia que le propuso la creación de una historieta para publicitar una línea de productos electrodomésticos llamados Mansfield. Razón por la cual el nombre de algunos de los personajes debía comenzar con la letra M. Y así nace Mafalda. La agencia no realizó la campaña, pero Quino se queda con unas tiras que le serían útiles unos meses después, cuando se publica Mafalda, la chica de pelo negro que odiaba la sopa y no comprende el mundo de los adultos. La historieta se publica por primera vez en 1964 en el semanario Primera Plana de Buenos Aires. Pero en 1965 las tiras cómicas pasan al periódico El Mundo y se inicia el imparable éxito del personaje. Mafalda rápidamente cruza las fronteras nacionales para conquistar América del Sur y luego se extiende a Europa, ganando una posición de liderazgo en el imaginario colectivo. ¿Cómo es que el pensamiento y el humor de una niña argentina puede resultar tan atractivo y comprensible a los ojos del mundo entero? Mafalda habla de globalización, de tercer mundo, de luchas de poder entre el sistema capitalista y el comunista. Reflexiona sobre cuestiones de género, las mujeres, el rol del ama de casa, el feminismo. Se pregunta sobre el mundo y sus crisis, la pobreza, la paz. Mafalda habla un lenguaje universal. El primer libro de Mafalda, que reúne las primeras tiras en orden de publicación, se publica en Argentina para Navidad. Y en 2 días, una tirada de 5.000 ejemplares se agota.
El próximo gran paso de Quino llegaría en 1969. Se edita en Italia el libro Mafalda la contestataria, una colección dirigida por Umberto Eco. A pesar de este éxito imparable, en 1973 Quino decide dejar de hacer las tiradas de Mafalda y comienza a publicar semanalmente páginas de humor. Tras viajar a Cuba para integrar el jurado de un festival de cine, en 1984 realiza junto a su amigo y director de cine de animación, Juan Padrón, una serie de cortometrajes llamados Quinoscopios. Y en 1993, con una coproducción de Televisiones Españolas y la empresa española DG Producciones S.A., se crea el dibujo animado de Mafalda. 104 episodios de 1 minuto de duración dirigidos por Juan Padrón. El humor y la lucidez de Quino recibieron premios internacionales. Se le otorgó la Orden Oficial de la Legión de Honor, la honra más importante que el gobierno francés le concede a un extranjero. El 2014, cuando Quino celebraba 60 años en el humor gráfico, recibe el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en España. Quino nos acaba de dejar. Fallece el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años. Casualmente, cuando la pequeña Mafalda acababa de cumplir 56 años, con maravillosas reflexiones que todavía sorprenden al mundo. Como acabamos de ver, Mafalda, entre los 60 y los 70, plantea cuestiones relacionadas al rol del ama de casa y al feminismo. Sobre todo se las dice a su mamá, quien se encarga de todas las tareas de la casa. Es que a partir de esos años, a finales del siglo XX, en Latinoamérica las mujeres comenzaban a hacerse preguntas profundas sobre el rol doméstico. Y de ello hay evidencias literarias en nuestro país. Nilda Mercado, conocida por su apodo Tununa, es una escritora feminista argentina nacida en Córdoba en 1939. En 1974, Mercado fue a México con su esposo Noé Yitric. A causa de la dictadura, no pudieron regresar a Argentina y se quedaron hasta 1983. Durante su tiempo en México, ella alcanzó algunas metas muy impresionantes. Principalmente sirvió como editora de la revista Fem, que era una de las primeras revistas feministas latinoamericanas. Antieros, que es traducido Anti-Eros, el dios griego del amor, es un relato escrito por la autora en 1987 y comienza con instrucciones muy detallistas de cómo una ama de casa debe cuidar su casa. Este relato de crítica a la vida de la mujer como ama de casa se inscribe en un contexto en el cual las mujeres aún no cuestionaban su rol doméstico. Tununa fue una de las primeras en alzar la voz y empezar a hacer oír el agotamiento de la cotidianeidad mecanizada de las tareas domésticas. Compartamos este fragmento. Comenzar por los cuartos. Barrer cuidadosamente con una escoba mojada el tapete. Un balde con agua debe acompañar ese tránsito desde la recámara del fondo y por las otras recámaras hasta el final del pasillo. Recoger la basura una primera vez al terminar la primera recámara y así sucesivamente con las otras. Regresar a la primera recámara, la del fondo, y quitar el polvo de los muebles con una franela húmeda pero no mojada. Sacudir sábanas y cobijas y tender la cama. La colcha debe cubrir la almohada bajo la cual se pone el pijama o el camisón del durmiente. Poner en orden las sillas y otros objetos que pudieran haber sido desplazados de su sitio la víspera. Siempre hay una víspera que produce una marca que hay que subsanar. Un primer recorrido habrá permitido rescatar vasos, tazas, botellas, ropa sucia, depositados sucesivamente en la cocina y el lavadero. Pasar al segundo cuarto, que ya habrá sido barrido como los otros, el pasillo y los baños que dan a él. Repetir allí las acciones llevadas a cabo en el anterior, sacudir el polvo, airear las sábanas y cobijas, tender la cama con las sábanas bien estiradas, el pliegue es un enemigo, alisar la almohada, luego de esponjarla, entrar bien las sábanas y cobijas debajo del colchón. En el ángulo de cada uno de los pies, la ropa de cama debe ser entrada en 2 etapas. Primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda y viceversa. Depende del lado en cuestión.
para formar un pico que se corresponderá geométricamente con el ángulo. El estado óptimo, la tensión del lienzo debe ser como la de los bastidores del bordado. En el tercer cuarto, predisponerse a tender una cama matrimonial. Calcular, por lo tanto, los movimientos para economizar el máximo de tiempo posible. La operación de entrar la sábana de abajo y luego la segunda sábana debe hacerse, más allá de toda lógica, por separado. La astucia de plegarlas juntas produce un efecto que no deja dormir en toda la noche. La economía debe consistir más bien en agotar el mayor número de operaciones en un lado antes de pasar al otro. Una vez finalizada la etapa de la limpieza y arreglo de las recámaras, echar un vistazo a cada una para ajustar cualquier detalle que hubiera podido ser dejado de lado. Fregar el piso, verificar si falta papel, no dejar un solo pelo en ninguno de los artefactos del baño, ni siquiera en los peines y cepillos. Esto fue un fragmento del cuento Antieros de Tununa Mercado, que está en el libro Canon de Alcoba. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver. Estamos escuchando el tema de rock nacional Canción de Alicia en el País, cantado por Charly García cuando integraba Serú Girán. ¿Llegan a comprender qué significa la letra? Escuchemos. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas, ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Es una verdadera metáfora. ¿Por qué? Porque en los años 70, para expresar las ideas, había que buscar la manera de decir las cosas sin hacerlo de manera frontal. Los artistas no podían expresarse con palabras claras y directas. El rock nacional nacía en un periodo militar que prohibía la libertad del pensamiento. Y las canciones, sobre todo, buscaban expresar el deseo de libertad y denunciaban la violencia reinante. Sin dudas, el rock nacional ha marcado la cultura en general en la segunda mitad del siglo XX y estos primeros años del siglo XXI. Los principales postulados de los comienzos del rock argentino, heredados del hipismo norteamericano, fueron sin dudas el pacifismo, el apoliticismo y la búsqueda de una forma de vida menos automatizada. Desde los grupos defensores de la ecología hasta las luchas por la igualdad de género se relacionan, entre otras fuentes, a aquellos primeros hippies que querían un mundo mejor. Las letras del rock demostraron una posición antisistema y contestataria y rápidamente fueron incorporadas como una expresión cultural. La música sigue siendo representativa de gran parte de la juventud. ¿Pero de qué hablaban las letras del rock en la década del 60? ¿Realmente podían expresar un ideal de libertad, amor y paz cuando se vivía un mundo en guerra? Y en nuestro país, ¿cómo se hablaba de libertad en un país arrasado por una dictadura sangrienta y represiva? En el año 2017 se cumplieron 50 años de rock en Argentina. La Balsa, con letra de Lito Nevia y Tanguito en 1967, es considerada la primera canción del rock nacional. Y es el tema que da alas a todo un movimiento. Para ir pues caminando yo no puedo. Construiré una balsa y me iré a naufragar. Tengo que conseguir mucha madera. Marca una etapa en la que se pone fin a los covers y la apertura a composiciones propias. Pero la fiebre del rock and roll comienza a vivirse 10 años antes. Las películas norteamericanas proyectaron el rock and roll al mundo. Fue el estreno de Blackboard Jungle lo que despertó las pasiones rockeras en nuestro país.
y la llegada de discos, los longplays de Bill Haley, Buddy Holly y el mismísimo Elvis Presley, uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX, son el impulso para que en nuestro país surjan bandas de rock que cantan en inglés. El mundo entero baila con el rock alrededor del reloj, Rock Around the Clock, de Haley, también llevada al cine en el film argentino Venga a bailar el rock en el año 1957. En ese momento en Argentina, en plena revolución libertadora, los militares censuran toda expresión artística que movilice a las masas. Y es tan grande la fuerza que genera el rock en los jóvenes que en la ciudad de Buenos Aires se emite un decreto que censura el baile de rock and roll bajo pena de cárcel. En nuestro país, el rock and roll comienza a sonar con las orquestas de jazz de la época. Tocan boogie boogie. When it's winter, you go out when it's autumn. That's all. You don't seem to remember how much I love you. You don't seem to remember how much I love you. Para entonces, los Beatles, los Cuatro Fantásticos de Liverpool, Inglaterra, son la primera banda de masas. Su música atraviesa todas las fronteras, provocando una ola de seguidores y fanáticos, la llamada Beatlemanía. Y los temas en inglés se vuelven una tendencia en nuestro país, pero también en los medios de comunicación. Sandro y el Club del Clan son un boom y la antesala al conocido rock nacional que busca nuevos escenarios. Las playas de Villa Gesell, el bar, la Perla del Once, Plaza Francia, todos son lugares de música y encuentro juvenil. Una época en la que los nombres del rock resuenan junto a otros grandes del jazz que se reúnen en Buenos Aires en la mítica Cueva de la Avenida Pueyrredón. Pero si buscamos una banda que define el nacimiento del rock, son los Gatos Salvajes. Un grupo de Rosario que incorpora el talento adolescente de Lito Nevia. La letra de la balsa, escrita entre Lito y Tanguito, se populariza en 1967. Apelando a una necesidad de cambio en el país, las metáforas de la adolescencia expresan un deseo de libertad y justicia. La juventud reacciona de manera inmediata, cantando la letra a los gritos. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, es la de irme al lugar que yo más quiera. Luego aparecen los Beatniks con Morris y Pajarito Saguri, Manal con Claudio Gavis y Javier Martínez, Almendra con Luis Alberto Spinetta. Pedro y Pablo con Miguel Cantilo, Papos Blues, Los Abuelos de la Nada con Miguel Abuelo. Surge el imparable Charly García con su banda Sui Generis y tantas otras auténticas voces del rock nacional. Más allá del estilo y música de cada banda, se integran bajo una identidad, el rock nacional. Llega como un espacio de resistencia ante las presiones que ejerce la realidad cotidiana. En general es música de protesta ante la inestabilidad sociopolítica que se vive en esos años y la sangrienta dictadura militar que se instaura en 1976. Son tiempos de violencia y represión. Y en medio de este clima son escritas las grandes letras del rock nacional. Muchas de ellas censuradas por el poder político, y los artistas, escritores, poetas y músicos perseguidos. Me empezaron a prohibir canciones en la radio, me empezaron a prohibir en televisión, estuve preso un par de veces en Córdoba y en Comodoro Rivadavia, y después ya me prohibieron absolutamente, ¿no? Ya mis canciones estaban prohibidas, hasta que aparecieron las primeras amenazas telefónicas para que yo me fuera del país, y qué fue lo que hice. A fines de 77, 78, salimos con mi manager, Michelle, a recorrer casi toda Latinoamérica. Era la primera vez que yo salía del país, excepto Uruguay. Era la primera vez que yo me tomaba un avión y salía a otros países para ver dónde podíamos vivir, ¿no? El rock nacional se convierte en la voz aclamada de la sociedad, pero censurados. A ver, no se escucha en los medios, por ejemplo, no hay radio ni canal de televisión que lo pueda emitir.
Pero la dictadura no prohíbe los recitales. Allí no hay diferencias. El público está unido como un grupo de militantes. Es un clamor conjunto, una resistencia al abuso de poder. A fines de 1979, el Estadio Obras vibra al ritmo de Almendra, la banda de Luis Alberto Spinetta, que se vuelve a reunir después de una década. Así el rock adquiere ese carácter de rock nacional, un color propio. Charly García, junto a la emblemática banda Serú Girán, quiere decirlo todo, pero debe encontrar la forma sutil de manera metafórica. El asesino te asesina y es mucho para mí. Se acabó ese juego, se acabó ese juego que te hacía Los 80 marcan un nuevo curso para el rock nacional. En 1982 se desata el conflicto bélico con Inglaterra. El rock argentino, antes militante y excluido de los medios, a partir de la Guerra de Malvinas, se adapta a las leyes del mercado, a la industria de la música. Buscan crear éxitos, llegan los videoclips con asesores de vestuario y de imagen, y las letras cambian su intención y su forma. El rock nacional encuentra una nueva profundidad. Ahora se trata de la resistencia al conjunto de desplazamientos y opresiones que genera la globalización en un país latinoamericano. Así lo expresan bandas como Sumo y Los Redonditos de Ricota. Quiero a mi bandera, quiero a mi bandera, yo quiero a mi bandera, quiero a mi bandera, planchadita, 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 planchadita. A la distancia, hoy podemos recopilar las grandes voces del rock nacional en los 70 y los 80. León Gieco, El Flaco Spinetta, Charly García, Moura. Miguel Abuelo, Baglietto, Indio Solari, Fabiana Cantilo, Papo, Vicentico, Fito Páez, Miguel Mateos, Gustavo Cerati. Recordamos bandas destacadas como Serú Girán, Almendra, Aquelarre, Sumo, Los Redondos, Divididos, Manal, Los Abuelos de la Nada, Virus, Sas y tantas otras. Soda Stereo se cansó de llenar canchas de fútbol y fue el grupo más popular de Latinoamérica. El rock nacional argentino define nuestro país, su acontecer político y la necesidad de los artistas de transformar la realidad. En pocas palabras, ese rock nacional y su poesía son el instinto de vivir y la esperanza. Estamos a puro rock and roll, hablando de rockeros que supieron enfrentar la adversidad política y encontraron la manera de hacer un llamamiento social cuando todo era material de censura, prohibición y muerte. Chicos, chicas, chiques de todo el país, de todas nuestras provincias. Mi nombre es Cecilia Flachlan, soy profesora, fui periodista muchos años. ¿Cómo explicarías el momento histórico que vivió el rock nacional de los años 70 a los años 80? El rock nacional surge a fines de los 60 en nuestro país y buena parte de su desarrollo en esas décadas que me están mencionando ustedes tienen que ver con cómo el rock atravesó un periodo muy trágico de la historia argentina, que es la última dictadura. Hubo muchas dictaduras en la historia argentina, pero solamente para la que empezó en 1976 utilizamos el concepto de terrorismo de Estado. Esto quiere decir que todos los aparatos que componen el Estado, las escuelas, los hospitales, las universidades, el ejército, la armada, todos estaban disponibles para tareas represivas y de control de la población. O sea que el rock nacional vivió durante buena parte de su desarrollo en ese contexto. Podemos pensar en ese sentido que ese rock funcionó como una suerte de zona de resistencia, fuga, frente a ese control que se ejercía sobre la población, que tenía básicamente con controlar sus libertades, sus posibilidades de vivir una vida en relación a una comunidad, con actividades políticas, sociales, culturales. Entonces podemos decir que el rock funcionó como una zona de expresión,
en conflicto con ese terrorismo de Estado, pero que a la vez encontró estrategias para sobreponerse y poder seguir desarrollándose por espacios tal vez más subalternos. ¿Existió una lista de músicos prohibidos? La dictadura tuvo dentro de sus estrategias de control diferentes movidas para controlar sobre todo los contenidos de los libros, de las películas y también de las canciones. En particular para la música se desplegó una operación que se llamó Operación Claridad, a cargo de intelectuales de la dictadura. No eran cualquier persona, sino eran personas muy formadas, pero que estaban formadas para hacer el mal, para censurar. Esta Operación Claridad tuvo entre sus finalidades la confección, por ejemplo, de listas de canciones prohibidas y también de artistas prohibidos. Por ejemplo, esto a mí siempre me llamó mucho la atención, utilizaban una categoría que era la categoría de comunicador llave. Esto es, aquel comunicador que a través de su arte tiene la capacidad de abrir, por ejemplo, abrir la mente, abrir el corazón, y esos artistas, comunicadores llaves, entraban dentro de esta lista de prohibiciones. Una de ellas era Mercedes Sosa, por ejemplo. Cuando se encontró su nombre en ese listado, abajo tenía un cartel que decía comunicadora llave. Entonces sí, la dictadura tenía listas donde había canciones prohibidas, artistas prohibidos. O sea que sí, efectivamente la dictadura controló, censuró, obligó a los artistas, a muchos, a irse al exilio, y con el rock tuvo en relación a esto una relación más ambigua, porque podríamos decir que parte del rock nacional se le escapó a la dictadura. No llegó a estar del todo en su mira, aunque en parte sí. La mayor parte de los artistas que están en las listas de prohibiciones son cantantes de música folclórica. ¿Cómo transformaron esa censura para poder seguir trabajando? Podemos pensar que los músicos y las músicas, digo músicos porque la mayoría eran varones, aunque no todos, encontraron estrategias para lidiar con la censura. Por ejemplo, componer a través de metáforas o de alusiones no tan directas a las cuestiones que querían tratar. El tema más conocido en ese sentido es una canción compuesta por Charly García, capaz muchos lo conocen, capaz muchos no, que se llama Alicia en el País. ¿Sí? Toma la famosa novela de Alicia en el País de las Maravillas y la utiliza para construir un sistema de metáforas y para hacer mención a la situación que estábamos viviendo de opresión durante la dictadura. Esa fue una estrategia, ¿sí? La construcción de un sistema de metáforas, de alusiones, como una especie de guiño que se le hacía a quienes escuchaban esa música, diciéndole, mira, que acá estoy denunciando algo, pero ojo que lo estoy haciendo de esta forma para escapar, digamos, a los censores. También podemos pensar que hubo otras resistencias o otras estrategias. Por ejemplo, de esos años del fin de la dictadura, son dos grupos emblemáticos del rock, capaz las chicas no lo conocen, pero los vamos a mencionar. Uno es el grupo Virus, otro es el grupo Los Redonditos de Ricota. Ambos grupos se forman a fines de los 70, principios de los 80, y encuentran distintas estrategias para componer, para expresar, para construir una obra, en los dos casos una obra fundamental, bellísima, para ese contexto. En el caso de Los Redondos, la estrategia es tal vez también construir unas letras que tienen algo de enigma, letras que se disponen para que el espectador que le escucha las descifre, que se pregunte, ¿pero qué quiere decir acá esto? No son letras para nada directas. Y en el caso de Virus, la estrategia es otra. Es una estrategia que podríamos decir una estrategia de la alegría. Frente a ese horror, frente a ese espanto, ¿Cómo oponemos resistencia? Oponemos resistencia con el baile, con el color, también con la ironía. Virus encuentra en un tono de burlón o irónico una forma de escapar a ese clima opresivo. O sea que podemos pensar otras, pero tenemos como tres estrategias posibles. La metáfora, ¿sí? En ese ejemplo que veíamos de Charly García, esta propuesta más enigmática que se dispone para ser descifrada, en el caso de Los Redonditos de Ricota, y en el caso de Virus podríamos pensar en esta cuestión más de la ironía y de la diversión como una forma de escapar al disciplinamiento que los cuerpos habían ejercido a través del terror en la sociedad argentina durante la última dictadura.
No tengo dudas, si queremos homenajear al rock nacional, tenemos que escuchar a dos ídolos, Charly García y el Flaco Spinetta. Muchas veces nos encontramos cantando canciones sin saber qué significan. Es que pueden tener muchos significados y muchas interpretaciones. De eso también se trata la poesía. En los 70 y comienzo de los 80, el rock era un reclamo hacia el gobierno, pero también transmitía fuerza, paz y contención a su público. Vamos a escuchar Rezo por Vos, un tema que compusieron en 1984 y perfectamente podría significar la apertura a un nuevo camino, la transición a un mundo mejor después de años de censurar la voz de todo un pueblo. No podemos dejar la música, así que le vamos a pedir a los chicos y chicas que nos acompañen con esto. Queremos preguntarles, ¿qué creen ustedes que significan los nombres de algunas bandas del rock nacional? La segunda banda que armó Charly García se llamó La Máquina de Hacer Pájaros. ¿Qué creen que significa eso? Y yo creo que significa que, toman los pájaros como canciones y que ellos son la máquina. Entonces, como los pájaros cantan, digamos, ellos cantan las canciones. Y ellos son, digamos, la máquina y hacen todas canciones, y esas canciones son los pájaros. Y le puso pájaros, según él, por el vuelo de su música, y le puso máquina por la batería humana o tecnológica que la hacía. Y también se debió a que él leyó una historieta que se llamaba García y la máquina de hacer pájaros. Entonces, por eso le puso ese nombre. Para mí era que cada vez que hacían una música iban sumando más como fans, o sea, cuando van haciendo una canción van sumando fans que serían los pajaritos. ¿Sería eso? ¿Por qué creen que Lino Solari armó un grupo con el nombre Patricio Rey y sus redonditos de ricota? Porque le gustaban los ñoques de ricota, ¿puede ser? ¿Por algo familiar será? Bueno, nunca se supo porque en realidad le pusieron ese nombre, pero decían que el 12, que era el cocinero del grupo, preparaba esos tipos de ravioles de ricota y entonces cuando le gustaba, no se le podía decir a la banda. Si tuvieras que ponerle un nombre a su propia banda de rock, una que creen entre amigos y amigas, ¿cómo la llamarían? Yo la llamaría Estrellas Libres, ya que es un nombre que me propuso una amiga. Las tiktokeras. No tengo una banda, pero ya estuve pensando con unas amigas hacer una banda
que se va a llamar Apple Blue. Nos basamos en los Beatles con la manzana verde, y para no copiarles, digamos, el color, lo cambiamos un poquito para no copiar. Arrancamos hace 2 semanas en este viaje a través del tiempo de un siglo, el siglo XX. Desde la mirada anticipatoria de Enrique Santos Discépolo, que parado desde la realidad de nuestro país a inicios del siglo y con su poética arrabal, anticipó las características del siglo. ¿Cómo hizo Discépolo para saber todo lo problemático y febril que iba a ser el siglo? Seguramente no vamos a develar este misterio, pero sí comprobamos a cada paso que el siglo fue intenso, potente, creativo, conflictivo, doloroso, emocionante, alegre e innovador. Definitivamente, que después de este siglo las personas de todo el mundo tienen más derechos. Y que probablemente sea necesario seguir pensando la historia desde un punto de vista crítico y profundamente reflexivo para poder pensarnos a futuro y en nuestra toma de decisiones como ciudadanos y ciudadanas. Estas fueron solo algunas puertas al conocimiento del siglo XX. Ustedes pueden encontrar más. Haberse quedado pensando en algún tema que les interesó para seguir ampliando. Ojalá hayan aparecido muchas más preguntas de las que hicimos acá. A tomar nota porque se viene el repaso del siglo XX. Inventos de finales del siglo XIX logran su esplendor a comienzos del siglo XX. Santos Dumont es el primer hombre en pilotear una máquina más pesada que el aire en 1906. Y los hermanos Wright patentan el primer avión en 1908. El cine es un invento de los hermanos Lumière de 1895, pero las historias de ficción y los personajes llegan a comienzos del siglo. Entre ellos, Charles Chaplin y Buster Keaton. El primer auto que se conoce es de 1886, pero no será hasta el siglo XX que se difunda el uso masivo a través de la fabricación en serie por parte de Henry Ford en 1908. A pesar de las innovaciones, el siglo XX vive las guerras más violentas de la historia. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, entre otras causas por las tensiones por el colonialismo en África y Asia y un sinnúmero de conflictos raciales. En 1918, el Tratado de Versalles da por concluida la guerra. Por aquellos años, en 1917, la dinastía Romanov gobernaba Rusia. La pobreza extrema del campesinado abre el camino a una revolución que instaura un gobierno comunista. La familia Romanov es asesinada a manos de los bolcheviques. No todo es oscuridad. A partir de 1910 y hasta la década del 30 se extiende un movimiento en el arte conocido como muralismo mexicano. Liderado por pintores intelectuales mexicanos, las obras expresan el deseo de una revolución social, política y económica. Sus principales exponentes son Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, entre otros. En 1928, Alexander Fleming descubre la penicilina y se logran combatir infecciones de origen bacterial. Este primer antibiótico permite aumentar la expectativa de vida. 1933 vuelve a haber el ocaso. Adolf Hitler instaura el nazismo en Alemania y encarna uno de los genocidios más horrorosos del siglo XX. El Holocausto representa la persecución y aniquilación sistemática de los judíos europeos. 1939 marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que se extiende hasta 1945 en Europa con la toma de Berlín por el ejército ruso y en Japón con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Con el final de la guerra, en 1945, también se pone fin al genocidio nazi. En la era de los inventos, todo parece evolucionar. En 1936, la BBC de Londres realiza la primera transmisión de televisión. Y las primeras computadoras comienzan a aparecer a mitad del siglo. Rondando 1943, el matemático inglés Alan Turing desarrolla una máquina para poder descifrar el código que usaban los alemanes durante la guerra. Y un joven alemán desarrolla la Z1, lo que se puede considerar como la primera computadora.
Las computadoras personales recién llegarán en la década del 80, junto con la creación de la Internet. En 1945 el mundo cambia su fisonomía. Tras terminar la Segunda Guerra Mundial, los vencedores se reparten Europa y el mundo queda dividido en dos bloques: capitalismo versus comunismo. Se inician entre Estados Unidos y la Unión Soviética una tensión latente conocida como Guerra Fría, cuyo mayor símbolo es la construcción del muro de Berlín que dividió a Alemania en dos. ...44 años después se produce la caída del muro, en 1989, y se pone fin a la cortina de hierro. En Argentina, a mitad de siglo, en 1946, el Partido Justicialista llega al gobierno con la fórmula Perón-Quijano y establece una economía de estado de bienestar siguiendo las políticas de posguerra aplicadas en el mundo. Desde la presidencia, Perón promueve la industrialización, la expansión del mercado interno, la sindicalización de los trabajadores y la ampliación de derechos políticos, laborales, culturales y sociales. Las mujeres también conquistan derechos de igualdad. En 1947 se promulga la Ley del Voto Femenino. En el siglo XX se suman nuevos reclamos de derechos. El racismo biológico se hace evidente en modelos de dominación y aniquilación. Uno de ellos es el apartheid aplicado en Sudáfrica en 1948. Recién llegará a su fin en 1992. En Argentina, el acontecer político es extremadamente convulsivo. En 1955, un golpe militar derroca al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Se la denominó Revolución Libertadora. A partir de entonces y hasta 1976, Argentina vive entre democracias y dictaduras. A comienzos de los 70, los gobiernos militares están hackeados por los reclamos populares. Deciden llamar a elecciones generales, pero proscribiendo a Perón. En 1973 gana las elecciones Héctor Cámpora y se llama Elecciones Generales Libres. Juan Domingo Perón asume la presidencia por tercera vez. Pero en 1974 fallece y queda en funciones su esposa, la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien será destituida por el golpe militar del 24 de marzo de 1976, comenzando la era más oscura de la Argentina. En el arte se marcan otros rumbos. En 1958 se crea el Instituto Torcuato Di Tella, un centro que unifica las artes plásticas, música, teatro, danza e innovaciones tecnológicas. Dura poco más de una década, pero cambia para siempre la manera de entender y vivir el arte en el país. Pasan por aquí artistas como Julio Leparc, Marta Minujín, Pérez Celis y Clorindo Testa, entre otros. En el ámbito ideológico continuaban las tensiones entre comunistas y capitalistas. El 1 de enero de 1959, Cuba cambia su sistema político y adopta el comunismo. Los revolucionarios, liderados por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, logran dar el golpe definitivo a la dictadura reinante. Entramos ya a los años 60 y con una manera diferente de ver las cosas. En Argentina, Quino es reconocido como uno de los grandes humoristas del siglo XX. En 1964 crea la historieta Mafalda, una niña reflexiva que cuestiona todo. La tira, con una gran vigencia, se hace conocida en el mundo entero y aún hoy continúa siendo récord de ventas. Quino fallece el 30 de septiembre de 2020, a los 88 años, cuando su pequeña Mafalda ya tiene 56, y sus preguntas siguen siendo válidas. En el plano musical, en 1962, en Inglaterra, los Beatles se convierten en la primera banda de masas. Su música atraviesa todas las fronteras, provocando una ola de seguidores y fanáticos, la Beatlemanía. En nuestro país, la balsa, el tema escrito por Lito Nebbia y Tanguito en 1967, es considerada la primera canción del rock nacional. Es el despertar de la música de protesta que caracteriza los 70 y los 80. Los artistas están expuestos a la censura y al terrorismo de Estado que comienza en 1976. Y en medio de este clima son escritas las grandes letras del rock nacional que aún hoy nos acompañan.
Nos vamos a Europa. En mayo de 1968, una serie de revueltas callejeras se producen en París, Francia, por un descontento generalizado en los estudiantes y en los jóvenes ante los valores de la sociedad de consumo, el capitalismo y el imperialismo. A partir de entonces surge un lema que se hace historia: la imaginación al poder y prohibido prohibir. Este movimiento determina nuevas corrientes de pensamiento mundiales por la paz y el fin de la Guerra Fría. Y a punto de culminar los años 60, somos partícipes de la innovación espacial. En 1969, un hombre marca la huella de su bota en la superficie lunar. Su nombre es Neil Armstrong, de origen norteamericano. Sin embargo, en 1940, la Alemania nazi ya había desarrollado las B-1 y B-2, dos bombas voladoras, cohetes que usaron para atacar a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Y desde 1945, científicos de las grandes potencias se proponen crear cohetes que sirvan como transportes espaciales. Satélites, estaciones orbitales y sondas. Argentina es actualmente exportadora de satélites de telecomunicaciones. Pasamos directo a los 80 y a una guerra imprevista. El 2 de abril de 1982 se inicia el conflicto de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. El general Galtieri, creyéndose amparado por el gobierno de Estados Unidos, declara: "Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla". 10 semanas después, Argentina se rinde ante el enemigo. Galtieri es destituido y se reinstituye la democracia en nuestro país bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín. A finales del siglo XX se produce una nueva amenaza. En 1981, el mundo comienza a enfrentar una enfermedad desconocida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Los retrovirales para atender la enfermedad se hacen efectivos recién a fines de los 90. Los avatares políticos y económicos vuelven a estar presentes en los últimos 10 años del siglo, década en la que comienzan a aplicarse recetas neoliberales. El Estado deja su rol intervencionista y todo queda liberado a la regulación del mercado. Ya no se buscan soluciones a los problemas económicos de cada país. Proponen que todos apliquen las mismas teorías neoliberales. En Argentina, el presidente Carlos Saúl Menem siguió estas pautas: un Estado ausente en lo económico, privatización de empresas estatales. En definitiva, un modelo que da grandes resultados en Estados Unidos y en Inglaterra, provoca altos índices de desocupación, pobreza y mayores endeudamientos en los países del tercer mundo. Implica el fracaso del modelo neoliberal en nuestro país. Llegando al año 2001, se cierra el telón del siglo XX y entramos al siglo que estamos viviendo hoy, el siglo XXI. Si hay algo que hemos hecho en estas 2 semanas es contar historias. Y qué bueno que es poder contarlas, escucharlas, conocerlas, y qué maravilloso es verlas. ¿Qué les parece si abrimos otro telón? ¿Dónde se abren los telones? Cuando se abre un telón en el mundo del teatro, comienza una historia, una obra, una puesta en escena, un escenario que despliega arte. Durante la próxima semana nos subiremos a las tablas de los escenarios, a las bambalinas, a las butacas, los camarines, los libretos. Se abre el telón para conocer la historia del teatro.